Bueno, muy buena tarde. Siendo las 2 de la tarde del 28 de octubre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de emprendimiento del día de hoy, la 10ª semana de clase. Ya nos acabó el mes de octubre, ya estamos terminando año, ¿no? Bueno, voy a compartir en pantalla para que veamos un poco, revisemos la actividad. La idea es que esta semana ya teníamos que tener completo el plan el plan, digamos, estructurado ya en el formato. Este plan de negocios, la intención es poderla revisar, mandarles correcciones para que ustedes lo presenten. La entrega digamos, ya del plan de negocios corregido, pues obviamente hace parte del segundo parcial, ¿sí? O conjuntamente con las actividades que hemos venido realizando. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos un par de esos ejercicios que me han enviado. Algunos de ellos realmente no han cumplido con el ejercicio y eso pues obviamente me preocupa. Bueno, ahí están viendo la plataforma. Sí, señor. Ok. Han entregado 12 personas. ¿Sí? Voy a abrir al azar un par para mirar. Obviamente. Tatiana Castrillón está. Sí, señor, acá estoy. ¿Sí? Ok. A ver. Sí, sí está. Sí, profe, ¿no me escucha? Sí, ya ahora sí ya te escucho. Ah, ya. Estaba Tengo mirando. como mal el internet. Ok. ¿Tuviste algún inconveniente dentro de las, digamos, preguntas que estaban dentro de los puntos? ¿Tuviste algún inconveniente? No, pues sí, al final hay una tabla en la que habla de capital de trabajo. Ahí sí No no te escucho. supe bien qué era el capital de trabajo. Ah, ok. Ok. ¿Cómo obtener los ingresos? Te metes, arrancas mostrando que pues obviamente quien te financia eso. Tú estableciste, me imagino, más adelante cuánto era de capital de trabajo y cuánto era de la inversión, ¿no? Sí, profe, esa es mi pregunta. No recuerdo bien Sí, qué era el la capital de intención es trabajo. que... ok, ya vamos a mirarle entonces el tuyo para poder establecer. ¿Sí? Las fuentes de ingresos son aquellas que la entidad pública está dispuesta a financiar por el aplicativo. También las entidades privadas con sus aportes. Y por último, en la aplicación, los usuarios que quieran servicio extra o servicios de usuario VIP tendrán que pagar por ello. Los canales de distribución, bueno, ¿hiciste bueno, me imagino más adelante vamos a mirar si tienes proyecciones con respecto a eso. Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de su producto. ¿Cuáles son los volúmenes y su frecuencia de compra? Para la compra del aplicativo, este sería una unidad. Perdón, yo amplío un poquito, pero es que no lo descargué. Espérate, yo lo amplío para poderlo ver más, que no alcanzo a ver la letra. Y una vez lo guardo, Tatiana Castrillón. Perdón, de una vez lo guardo, porque es el que va a revisar. Ok, ahora sí lo puedo ver más grande. Esto me ayuda mucho. Como la pregunta 9, acá. ¿Cuáles son los volúmenes? ¿Cuáles son los volúmenes y su frecuencia de compra? Para la compra del aplicativo, este sería una unidad por cliente. Es decir, cada cliente solo necesita un aplicativo. Mientras más se dé a conocer esta propuesta de valor en otros sectores, más clientes se sumarán a la compra de productos. ¿Ok?
¿Qué características se exigirá para la compra? Se requiere de la instalación del aplicativo y la capacitación para su uso. Sitio de compra. La entidad se pondrá en contacto directo con nosotros por medio del correo electrónico, correo o teléfono, en donde se fijarán fechas para la obtención del producto. También los clientes nuevos pueden contratarse por medio de las redes sociales. Forma de pago: se pagará de contado por transacción bancaria. Precio: 44 millones. ¿De precios cuesta el aplicativo, Tatiana? Sí, señor. Okay. Requisitos postventa: garantía de buen funcionamiento del aplicativo y las asesorías necesarias sobre el uso del sistema. Garantías: el aplicativo funcionará constantemente sin interrupción y en caso de fallo se tendrá una pronta respuesta. Margen de comercialización: la obtención, no colocaste margen de comercialización, donde... No, profe, esa no la entendí. Sí, es que, digamos, uno puede tener, la comercialización es digamos, lo que tú vas a comercializar. Entonces, uno puede tener un margen de comercialización diciendo, voy a generar unas muestras para que la gente pueda conocer el programa, y a partir de allí, pues obviamente establece un porcentaje, si lo quiere así establecer, como un margen de comercialización. O sea, decir yo puedo entregar 10 programas a 10 empresas para que ellos la trabajen, y a partir de allí puedan darme un concepto sobre la utilización de ese producto, ¿de acuerdo? Ah, listo, profe, o sea, una estimación. La obtención del servicio será desde sí, una estimación, exacto. Descargando el aplicativo a través de la tienda de aplicación. ¿Okay? ¿Qué características se siguen para la compra? El aplicativo debe mostrar el universo de todos los requisitos de ingreso al aplicativo a la hora de realizar la descarga, tales como el ser mayor de edad y privacidad. ¿Cuál es la frecuencia de compra? Todos los días. ¿Precio gratis? Pues, profe, para el usuario va a ser gratis. Okay. Realice la proyección de cantidad de precios de venta mensual, justifique los resultados y señala la forma de pago. Obviamente tienes 3 meses muertos, vendes 1 al comienzo, tienes 2 meses nada, vende 2, se mantiene, o sea, bueno, ya 2. En el último te faltó colocar en el 12º mes otra venta de 2. ¿Qué te faltó? ¿Sí es el que lo tienes vacío? Ah, sí, profe, se me fue el número. O sea, que pretendes vender 9 en un año, 9 aplicativos en un año. Sí, profe, digamos que estimando pues que le vaya bien acá en la ciudad de Pereira, se puede vender en otras ciudades. Ok, las cantidades proyectadas mensuales están expuestas en la tabla. Okay. Proyección de precios: los precios de aplicativos se dan en función del estudio financiero. Forma de pago: pago de contado. Justificación: en los primeros 3 meses se realizan las actividades de contacto de los clientes, el seguimiento mes a mes se empieza a tener la venta de software, y 2 meses en donde se realizarán estudios sobre aceptación del aplicativo para así ser vendido a través de ciudades de otras ciudades en el país. Describa la normatividad que debe cumplir para el portafolio definitivo anteriormente identificado por la norma, proceso, costos, tiempo asociados al cumplimiento de la norma. Normas empresariales: constitución de una sociedad por acciones simplificada, una SAS. La sociedad por acciones SAS es un tipo de societario creado por la ley 1252 del 2008, caracterizado por ser una estructura societaria de capital regulada por normas de carácter dispositivo, en que permiten no solo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas. Bueno, ahí ya que lo tocas, es importante que ustedes sepan que la sociedad por acciones simplificadas es de las hoy sociedades más reconocidas, sobre todo para el tema de los emprendedores, en virtud que puede ser solamente a partir de una persona el creador de la sociedad. Entonces es importante que lo tengan ya en cuenta. Tema tributario: todo el tema del ICA y del IVA, normas técnicas, el registro en Cámara de Comercio, el número de identificación tributario, la afiliación al SENA y a cada uno de los elementos dados.
el tema laboral, los códigos de trabajo, el régimen de propiedad de marca, la licencia de software, ¿ok? Describe las Profe, yo condiciones. quería preguntar algo sobre la normativa laboral. Señora. No sé si esa sea la correcta, el año correcto, o si de pronto hay una ley. Hay una más reciente. Ah, ok. Hay una más reciente que está establecida, digamos, que se llama, digamos, este código es la anterior norma. Hoy hay una más reciente, no recuerdo el nombre, pero creo que es del 2013. ¿De acuerdo? Que establece, digamos, toda una serie de nuevas regímenes establecidos con los empleados. ¿De acuerdo? Bueno, describe las condiciones técnicas más importantes del servidor base de los datos de los usuarios y empresas asociadas, los profesionales capacitados por el desarrollo del software, marketing y diseño, ¿ok? Para el funcionamiento del negocio es necesario un lugar físico de operación, una oficina donde el equipo de profesionales pueda realizar su trabajo, ¿sí? Identifique los requerimientos. En muchos de los casos, ¿sabe qué se hace en este punto? Digamos, se hace la ubicación exacta, que me imagino que es la misma donde tú tienes la dirección al comienzo. ¿De acuerdo, Tatiana? Bueno, profe, yo creo que más abajito preguntan lo mismo. Ok. Creo que lo puse 2 veces, no recuerdo. Bueno, que identifique los requerimientos de inversión. Un hosting base, y ahí está el costo anual, los requerimientos técnicos, una Visual Studio Code, un Git, ok. Los muebles, correcto. A todos los que requerimientos dados. Muy bien. Así es la ubicación. Está perfecto. Para la adquisición de algunos activos se tiene contemplado realizar importaciones. No, no tiene contemplado. Obviamente la respuesta siguiente tampoco será. ¿Cuál es el proceso que se debería seguir para la producción de bien o prestación de servicio? Ahí están las actividades: levantamiento de requerimientos, diseño del aplicativo, desarrollo, prueba y despliegue. Está el tiempo, lo que requiere, perfecto. Se estima el tiempo de demora de la creación del aplicativo desde 5 meses con prueba y publicación. ¿Recuerdas que tú dejaste tres meses, digamos que muertos? Cuando tú colocas 5, estás metiendo 2 que tienes, uno donde ya has vendido un aplicativo. Entonces, ojo con esto, porque pues la idea es que ojalá, digamos, la capacidad productiva esté planteada, digamos, dentro del proceso, y es importante que nosotros tengamos en cuenta para poder establecer cuál es el tiempo digamos, de demora de creación del aplicativo, y tiene que estar como en los 3 meses establecido, o comentar que tú arrancarás 2 meses antes. Lo que sucede es que empieza a contar a partir del desembolso del primer, de la financiación. Entonces, el tiempo te empieza a correr desde ese momento, y tú colocaste en tu cronograma 3 muertos. Entonces, yo creería que es mejor ajustarlo aquí. ¿Oíste, Tatiana? Sí, señor. Okay. ¿Cuál es el perfil de emprendedor? Ok, es tu perfil: formación, ingeniera de sistemas y con conocimiento de proyectos de software, con experiencia de liderazgo, trabajo en equipo, líder ingeniero de sistemas, dedicación, tiempo completo. Aquí estás, las funciones. Voy a correr un poquito. Ok. Ingeniero, otro ingeniero de sistemas. Ok. Ok. Prestación de servicios, ok. ¿Cuál es el futuro del negocio? Profe, ahí también tengo otra pregunta. ¿El Señora, costo que se pone es el costo de qué? No te escucho bien. Profe, que si el costo, ¿cuál es el costo que se pone? Obviamente, uno puede establecer el costo por año o por mes, y tú lo tienes que estipular, ¿sí? Aquí estamos en redes sociales. Tú requieres una persona especializada en el área. Entonces, mes de ejecución, lo ejecutas en un mes. O sea, ahí el pago lo estás dando de esa digamos, el manejo de esa red,
¿sí? Con esa persona, me imagino. O sea, digamos, solamente para este tema de redes sociales tú vas a gastar esta plata o la vas a gastar esta plata mensualmente. Profe, no sé, es que ahí no entendí muy bien, entonces hice una estimación con respecto a los ejemplos que usted nos dio. Por eso, lo que yo te digo es que si, digamos, el tema de las redes sociales lo vas a manejar solamente un mes, ¿sí? Entonces, digamos, yo entiendo que como es un mes, pues obviamente el costo que tú vas a ocasionar es 900,000 pesos, ¿sí? Pero lo que te pregunto es, ¿estas redes, de acuerdo a tu programa, a tu estrategia de comercialización, la requieres todo el año? Sí, señor. Entonces, si la requiere, tienes que colocar 12, porque las unidades son mes, y el costo lo colocarías, digamos, para que tenga uno establecido. Si son 12 meses, yo tengo que establecer aquí el costo de esos 12 meses. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, ya, yo le hago las correcciones. Ok. Estadísticas de mejoramiento de la marca, herramientas de proyección y estadística. Ok. Ok, promoción puerta a puerta, igual, o sea, si son 12 meses hay que proyectarlo para tener una visión mucho más clara de eso. Estrategias de comunicación, la difusión, es la misma, si es la misma, entonces se establece pues obviamente que ya están costeados en la parte de arriba. ¿Cuál es el periodo de arranque? 3 meses, lo que hablábamos. ¿Cuál es el periodo improductivo? Son improductivos el mes donde se da el montaje necesario. Digamos, aquí arrancas 3 meses que son improductivos, pero a partir del cuarto ya tienes una productividad que son 44 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar un poco acorde. Yo modificaría eso, los 3 improductivos y el mes donde se hace el montaje, pero el montaje ya genera una productividad porque es una venta. ¿De acuerdo? Tatiana, ¿me escuchaste? Sí, señor, sí. Ok. El recurso humano. Ok. Recurso intelectual. Ok. Recurso material. Ok. Proyectar gastos. ¿Tú esto lo tomaste de alguna propuesta? Profe, del modelo anterior que habíamos hecho, en ese modelo tenía yo todos esos financiados y lo puse ahí. Okay. Es para que no, digamos, ok, para que la idea es que lo manejes tú de pronto, para que no se vean que están montados, si están, esto, tienes que colocar, si lo ves montados, tienes que colocarle la fuente, y si no, construye las matrices. Ah, bueno, profe. Servicios, inversiones, 29 de inversiones del proyecto, total de capital de trabajo 15, para un total de 44 millones de pesos. ¿Ok? Tú, una pregunta, ¿tú le das este mismo valor al valor del software? Sí, señor. Porque, digamos, aquí lo que tú estás haciendo es, que es donde viene un poco la pregunta, ¿me recuerdas el software de qué es? Es un aplicativo móvil. ¿Para qué funcionalidad va a tener? ¿O qué necesidad va a cubrir? Profe, no lo escuché bien. Es acerca de perritos y ayudar a los usuarios a contactar a otros usuarios que puedan cuidar a sus mascotas o darles recursos. Ok. Tatiana, ¿tú crees que voy a colocar una empresa veterinaria o una empresa que requiere ese aplicativo para dárselo a sus usuarios, estaría tú dispuesta a pagar los 44 millones de pesos por ese aplicativo? ¿Te parece costoso? ¿No te parece costoso? ¿Cómo tú lo ves? Pues, profe, lo que pasa es que el aplicativo no es tanto para empresas así, sino que las empresas de tiendas o así de productos son como socios. Por eso, pero tú le estás dando un precio de venta de 44 millones de pesos, que es este mismo valor, ¿sí? Yo lo que busco es que, obviamente, la oportunidad de un negocio está dado en la medida en que
digamos, los clientes que uno tenga, o sea, su segmento de mercado, esté dispuesto a pagar eso. Yo desde el comienzo, cuando vi ese precio, me pareció demasiado alto para un aplicativo móvil. Y máxime cuando me recuerdas que es un aplicativo para el tema de animales y eso. Me parece un aplicativo demasiado costoso para poderlo comercializar. Ahora, esto no quiere decir que el montaje, digamos, no valga eso. El montaje puede valer eso. Lo que sucede es que, digamos, la comercialización te puede dar si tú colocas una comercialización razonable, pues obviamente te da la posibilidad de comercializar un mayor volumen. Una pregunta que te iba a hacer, cuando hiciste el estudio de mercado con competidores, en la pregunta, no te voy a mirarla, por ahí la pregunta competencia, aquí está, ¿averiguaste precios? Profe, yo comparé el precio de aplicación con otros aplicativos y pues sí da redondeada por el mismo precio, ¿no? Aquí dice competencia, la competencia. Realiza el análisis de competencia alrededor de los criterios: localización, Bogotá, Colombia, productos, adopción animal, dispositivos GPS, tal. Precio, asequible a todo público, pero no es un valor. Postpago, 86.000, prepago, 49.000. ¿Sí? 25.000 por mascota, 3 horas. Tal. Sí, ve que hay esto, cuando tú vas a competir con esos precios, pues me parece que no sé hasta qué punto sea competitivo. ¿Sí me hago Listo, entender? profe. ¿Sí me hago Entonces yo entender? tendría que averiguar el precio del aplicativo que estoy poniendo ahí, Claro, no de los ¿qué es lo que? servicios. Es que, digamos, una cosa es el montaje. Haz de cuenta que es como cuando tú vas a vas a vender una camisa. Yo para montar una camisa tengo que tener unas instalaciones, tengo que comprar unas máquinas, tengo que tener empleados. Digamos, el montaje de todo eso me costó 100 millones de pesos. Yo no le voy a poner 100 millones de pesos a una camisa. ¿Sí me hago entender? Porque pues obviamente nadie la va a comprar. Entonces lo que yo tengo es que establecer que mi mercado te dé una racionalidad y eso está basado en los costos. ¿Y qué es lo que te busca? ¿Cómo recuperarías una inversión? Pues obviamente vendiendo más aplicativos y es algo que se debe proponer cuando uno tiene la idea. Es poder vender y comercializar. Digamos, muchos de este tipo de productos lo que hacen digamos, alquilar mensualmente el aplicativo, por dar un ejemplo, como lo veo aquí en algunos de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que si se alquila el aplicativo, pues le da la posibilidad a las personas de poder fácilmente tener el aplicativo y con base en eso te van pagando un mes pospago o prepago para poder generar, digamos, todo un movimiento que te permita, pues obviamente, recuperar la inversión. Eso ahí está en todo lo que es el estudio del mercado que uno hace sobre el producto. ¿De acuerdo, Tatiana? Sí, señor. Ok. Por aquí vamos a entrar al resumen. Ok, riesgos. Ok, vamos a entrar a los riesgos. Los factores externos, obviamente, y internos, los que se dan. Técnicos, problemas de implementación y diseño, los mismos que habíamos visto ahí. Ok. Tatiana, listo. El perfil lo viste, pues, es el mismo que tenía así, el concepto de negocio aplicativo móvil de consumo colaborativo, en donde se comparte bienes y servicios entre usuarios, dueños de mascotas caninas, usuarios de participación. Sí, esto no es tan real. O sea, en eso tienes que mejorarlo, ¿viste, Tatiana? Sí, profe, ese precio sí me pareció demasiado irreal. Sí, señor. Ok. Miremos otro. ¿Quién quiere le examine el... Yo, profe. Alexander, listo. Este creo que ya lo tengo montado, voy a mirarlo acá, perdón un momentico. Miremos, estamos en la página 9. Es acá. ¿Cómo tendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos para
su producto. Los ingresos serán por venta de software. Dicha venta se ofrecerá mediante el uso de las redes sociales y ofertamiento personal a las personas de mi círculo cercano. Adicional, se espera que estas personas aporten referidos. ¿Ok? ¿Cuáles son los volúmenes de su cliente? Los volúmenes se manejarán por unidad y la frecuencia de compra depende de cada cliente, ya que a medida de los requerimientos, de estos aumenta, se podrán incluir nuevas versiones de software. ¿Ok? ¿Qué características se exigen para la compra? Antes de cerrar la compra, el cliente verá de primera mano el funcionamiento del software para así confirmar que sea lo que se estableció en los requerimientos de desarrollo. Sitio de compra. La compra se puede llevar a cabo desde cualquier lugar, ya que se implementará pagos en línea, lo que facilita dicho proceso. Forma de pago en efectivo y de manera virtual. Precios, depende de los requerimientos del cliente. Requisitos por venta, que el software esté montado en la red y tenga un correcto funcionamiento. Garantías, pruebas previas de calidad. Margen de comercialización, aún por definirse. Digamos, ahí puede uno tener, digamos, un porcentaje para tener una idea como de pronto de posibilidad de tener ese margen. Consumidor, ¿dónde compra? La compra se puede llevar a cabo desde cualquier lugar, ya que se implementaron los pagos en línea. ¿Qué características? Okay. Sí, ahí como que creo que puse lo mismo. Sí, pusiste lo mismo. Realiza la proyección de cantidades y precios de venta mensual, justifique los resultados y señale la forma de pago. Proyección de cantidades. Teniendo en cuenta que apenas estamos ingresando en el mercado, se proyecta una venta el primer mes y posteriormente a esta se entrará en un periodo de análisis profundo de mercado y posibles compradores para así seguir promediando las ventas. Proyección de precios de la venta. Los precios varían dependiendo de los requisitos del cliente, ya que cada versión del software puede tener más o menos contenido y funciones. Forma de pago. La forma de pago será por contado. Se consideró y descartó las opciones de pago a crédito. Justificación. Debido a que la compra del hosting y del dominio lo hace el cliente, nuestro producto empezará a dejar utilidades desde la primera venta de este. La forma de manejo de las utilidades se irá almacenando en una base de datos para el manejo de esta información y revisión de las cifras. Describa la normatividad de eso. Normatividad empresarial. Se ejercerá labores como freelance. Y el trabajo como freelance me rige bajo los siguientes elementos dados, o sea, el tema de IVA, bueno, ahí están un poco las características de ello, normatividad laboral, ¿sí? Miremos de una vez para que salgamos de la duda de la norma. Mire, por medio de la cosa médica temporal y parcialmente, aquí están las normas, ¿sí las ven? ¿Aló? Hello, ¿aló? Sí, profe. Mire, si 2018 están un poco las... Es solamente lo único que hice fue buscar en internet las normas que aplicaban a los trabajadores colombianos, normas laborales aplicables a los trabajadores colombianos. Y ahí aparece. ¿De acuerdo? Aquí estamos. Ahí. Esta no es la que estoy mirando, es esta. Ok. Normas ambientales, código sanitario, pues obviamente ahí hay otras, digamos que pueden esto, el registro de marca, de propiedad intelectual. Describe las condiciones técnicas más importantes que se requiere para la operación del negocio, personal capacitado para el análisis, diseño y desarrollo del software, condiciones técnicas de un PC mediante el cual se llevará a cabo la codificación del software y una base de datos de los clientes.
defina los requerimientos de infraestructura, adecuación, maquinaria de equipos, muebles y enseres y demás. No se trabajará desde mi lugar de residencia y las reuniones con los clientes se puede llevar a cabo en un lugar a convenir por ambas partes. Ahí a veces tiene un inconveniente cuando coloca ese tipo de cosas en la evaluación que les hace el FONADE, porque pues obviamente se busca que por lo menos haya una ubicación permanente de la empresa, o por lo menos una ubicación que le permita a uno tener un punto de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, esos son de los requerimientos y a veces son exigencias dadas, ¿para qué? Para verificación en cualquier momento, y con base en ello, recordemos que uno en el primer año va a estar, hay un supervisor que va a verificar que los indicadores establecidos en la propuesta, pues obviamente se cumplan, y para ello, pues la mejor forma es tener un lugar de ubicación y residencia, o por lo menos, digamos, donde la razón social esté ubicada para poder hacer un seguimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendió, Alex? Sí, señor, claro que sí. Sino que yo pensé, pues, que por facilidad y que apenas está empezando, un lugar a convenir, por ejemplo, un centro comercial, un restaurante, un lugar donde se pueda tomar algo y hablar, algo acogedor. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, ponte tú en los zapatos del comprador. Puede sonar como manera de que puede ser una estafa o un robo, ¿sí? Entonces, lo que uno generalmente busca es por lo menos tener un punto digamos, que le permita como tener la ubicación de la razón social para poder verificar. Normalmente, cuando tú vas a crear empresa, el registro en Cámara de Comercio, al igual que la creación de la escritura pública, ahorita vamos a ver, el tema de hoy es creación de empresa, obviamente te exige que tenga un lugar de residencia, o por lo menos un lugar en el cual se coloque donde va a estar ubicada la empresa, ¿de acuerdo? Para poder tener como esa correspondencia y poder tener una forma digamos, de manejo. Por lo menos mientras se siga estableciendo la misma normatividad hoy aplicable en Colombia. Yo creo que eso está por cambiar en virtud a que hoy por hoy hay mucho trabajo y mucha, digamos, oferta de trabajo, digamos, a distancia o trabajo en casa. Entonces, esto va a generar un proceso de cambios, no solamente en la mecánica laboral, sino muchas veces de los regímenes que obligatoriamente hoy se tienen que cumplir para la constitución de empresas, porque esto da pie a muchas cosas. De hecho, uno ve, por ejemplo, hoy por hoy, que muchas de las empresas que hacen atención al cliente tienen instalaciones, o mejor, tienen contratadas personas de muchas partes del mundo, y cada cual trabaja desde su residencia y se contrata así. O sea que en términos reales puede tener un sinnúmero de personas trabajando en una empresa, pero pues obviamente tiene que tener una ubicación, por lo menos en el régimen colombiano actual. ¿De acuerdo? Bueno, equipos de computación. No se requiere espacio físico para el funcionamiento del negocio. Las reuniones con los clientes se efectúan en lugar de mutua elección. Ok. Digamos, en la práctica, la ideal es eso, que uno tenga el lugar, pero pues ya, digamos, en muchos de los casos vale la pena empezar a explorar esta forma de trabajar freelance para ver cómo se maneja desde el punto de vista de la reglamentación. O sea, si no se requiere, vamos a aceptarlo como si no se requeriera, y un poco empezar a mirar ese tipo de cosas hacia futuro. No se tiene contemplado realizar importación, correcto. Se asumirá dichos cambios en el caso de que hayan sobrecostos. ¿Cuáles son las actividades? Recopilación de información para determinar las necesidades, levantamiento de los requerimientos, modelo de base de datos, diseño de arquitectura, diseño BIM, implementación de la base de datos, desarrollo de diagrama con codificación de aplicativos, prueba de calidad, despliegue web. Están el número de horas, las cantidades y los requerimientos por persona. Muy bien. Teniendo en cuenta que solo será una persona la que se va a encargar de todo el proceso respecto al desarrollo del software, se estima que el aplicativo está listo en 2 meses, en las cuales se trabajarán 7 horas de lunes a sábados. Se estima que después de hacer los primeros modelos, los siguientes encargos se evacuarán en menos tiempo.
Tú eres el que vas a desarrollar eso, ¿no? ¿El desarrollo? Sí, señor. Okay. El perfil suyo, obviamente, estudiante de Ingeniería de Sistemas en penúltimo semestre con experiencia de elaboración de proyectos, rol, full stack, dedicación tiempo completo, de tiempo parcial. ¿Le sirvió como para tener una idea de cómo se establece estos cuadros, tiempos, requerimientos, funciones, dedicación, en valores, etcétera, Alexander? Sí, claro, profe. La verdad es que sí. Ok. Redes sociales, igual. ¿Se jugará solamente un mes o vas a tener más tiempo en despliegue en redes sociales? No, profe, será constante Eso, porque pienso que por redes sociales deben ser publicaciones por periodos de tiempo cortos para que siempre esté en visualización. Digamos, yo okay. Es considero que cuando aquí le sí ve está lo que diciendo dice. que alguna persona. Sí, lo que sucede es que como tú colocas uno, se ejecutará como si fuera en un solo mes. Ah, pensé que era el mes desde el cual empieza, entonces yo puse mes 1, que era desde el mes, o sea, que todo eso se iniciaba desde el principio, pensé que era así. Sí, o sea, y claro que digamos uno lo puede colocar. Recuerde que lo más importante dentro del proceso es que ellos van a corroborar el primer año, que es donde le van a financiar. Entonces, cuando tú colocas eso, pues la intención es que aquí aparezca que son 12 meses de ejecución de esta actividad. ¿De acuerdo? Comprendo, profe, si lo había interpretado mal entonces. Ok. Estadísticas de mejoramiento, lo mismo, tú sabes qué tiempo para darle como una mayor visión, que esto lo que hacen es corroborarlo ellos con los gastos operativos o gastos de inversión que se van a hacer, ¿de acuerdo? Ellos juegan mucho para hacer esas comparaciones. Bueno, ¿cuál es el periodo de arranque? Para el proyecto se dará el tercer mes, correcto. El periodo improductivo será de 2 meses, ya que este tiempo es requerido para el desarrollo del aplicativo. Está, ok. Este primer mes, unidades vendidas, ¿tú vas a vender una unidad al comienzo? Sí, señor. Ok. O sea que desde que arrancas ya la tienes estructurada, ya la tienes diseñada. Señor, no, se le entrecortó un poco. Que le estaba preguntando que si desde el primer mes tú ya tenías diseñada y estructurada el aplicativo. Pues vendría siendo al tercer mes, ¿no? Los primeros 12 meses serían de producción y el tercer mes, que sería pues el primer mes de la venta, sí, tendría ya, digamos, por así decirlo, una asegurada. Entonces, ¿yo qué colocaría? Yo no colocaría aquí en este primer mes ventas, sino cero, o sea, unidades de vendida cero y colocaría cero y dejaría estos 3 meses como improductivos, Alexander, para tener un margen que me permita a mí de una u otra forma poderme yo estructurar, diseñar y tener, y a partir del 4 mes empezar a tener ventas. ¿De acuerdo? Claro que sí, entonces ya lo modifico. Entonces el primero le pongo 0 y al cuarto le pondré 2. Correcto. O uno acá y uno en el quinto mes para ir vendiendo como unidades, una unidad mensual. Bueno, aquí están los equipos que requieres, los gastos. Ok, el capital de trabajo, el total. Ok. Los riesgos establecidos, técnicos, bueno, está bien. Veamos el resumen. Empleados, ¿cuántos empleados directos que vas a tener? No, yo, ¿Aló? profe. Yo solo, en soledad. Solamente tú. Es que el tema, recuerde cuánto, ¿tú te acuerdas cuánto daban para poder que financien esto? Tienes que tener
3, 5 o más de 6. Ah, no, profe, esa no la recordaba. ¿Sí? Para que te puedan dar. Recuerdes que eso estaba establecido en el porcentaje, dan una serie de salarios mínimos mensuales y tienes que obligatoriamente tener una cantidad mínima de 3 empleados para poder digamos, acceder a ese recurso. Aquí, si mal no recuerdo, me dan como 80, tienen que tener como 5 empleados para que te puedan dar este recurso. ¿De acuerdo, Alexander? Sí, señor. Ok, bueno. Digamos en términos reales, yo los voy a detallar un poco más, voy a mirarlos y voy a mandarles anotaciones en cada uno de esos de aquí digamos, este fin de semana. Mañana me siento y yo lo mando este fin de semana para que hagan las correcciones la semana entrante y me lo puedan enviar, digamos, la semana entrante le vamos a montar ya para la siguiente semana, o sea, vamos a tener una semana, 2 semanas para poder entregar ya corregidos, que es el parcial, ¿de acuerdo? O sea, de hoy en 15 días estamos debimos haber entregado ya el plan de negocios corregido y ese es el que voy a evaluar como parcial, ¿de acuerdo? Ah, ya entonces usted, qué pena es que se me cayó aquí el internet y me desconecté. Entonces, según escuché, lo va a calificar, nos va a mandar los comentarios. Lo voy a revisar, o sea, yo reviso y mando comentarios, ¿de acuerdo? Y las correcciones serían la nota del segundo parcial, ¿cierto, profe? Sí, y lo tienen que montar, tienen plazo para montarlo de 2 semanas hasta el miércoles, venga, le voy a decir exactamente, el miércoles 10. El miércoles 10 tienen plazo de montarlo para poder yo calificarlo y subir notas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que calificó son las 3 actividades que voy a ver. Las 2 anteriores, plan de trabajo parte 1, plan de negocios parte 1, plan de negocios parte 2 y esta actividad que vamos a ver. 3 actividades voy a calificar. ¿Es correcto? ¿Claro? Sí, señor. Ok. Hoy el tema es la creación de empresas. ¿Por qué tenemos que tener eso? Porque generalmente la idea de los emprendedores es poder constituir una empresa como uno de los valores agregados de una idea de negocios. ¿Sí? Esto lo que nos empieza a permitir un poco es la visualización de cómo formalizar digamos, esa propuesta de negocios o esa propuesta de valor que nosotros hemos tratado de construir. Obviamente, hoy por hoy, lo que uno evidencia en las estadísticas es que las empresas, por las mismas características que a veces se tienen en el país, pues obviamente las empresas pequeñas y medianas han tendido a desaparecer. De hecho, esta pandemia ha sido una puñalada fundamental para digamos, hacer que tanto empresas pequeñas como medianas hayan desaparecido. De hecho, hoy se calcula que a enero del 2019, del 2020, perdón, bueno, o a diciembre del 2019, si queremos mirarlo allí, de un 100% de empresas constituidas, hoy estamos, digamos, en un 40-45%, o sea, más del 55% de las empresas pequeñas y medianas se han desaparecido y eso ha sido, pues obviamente, por todas las circunstancias acarreadas por esta pandemia. Sin embargo, es importante que ustedes por lo menos dentro de esta materia tengan una visión de qué hacer para poder crear una empresa, de qué tener como los elementos requeridos y necesarios y a partir de allí poder visualizar si un emprendimiento vale la pena, si una idea de valor vale la pena poderla llevar a constitución de una empresa y mirar qué posibles alternativas están dadas. ¿De acuerdo? Bueno. Por favor, me responden para saber si están conectados, si no se ha caído la red, etcétera. ¿De acuerdo? Profe, lo Listo, que pasa es profe. que se le está entrecortando un poquitico. No sé si yo soy el único. Hay veces como Ah, que se le entrecorta un poquitico, no sé. ¿todos tienen lo mismo? Sí, profe. Perdón, yo miro un momentico. Perdón. Está bien, miremoslo acá. Fíjate cómo está.
Pero está muy bien. Descarga. Pero digamos ahí nos está dando, no. Entonces voy a colocar, a ver, voy a colocar mis datos, ¿les parece? Aunque me estaba dando un nivel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? profe, profe. ¿Mejoró? pues sigamos mirando, profe. Siga Ok, comentándonos ahí y miramos a ver. bueno. Entonces estaba diciéndole que, digamos, dentro del proceso de, digamos, del emprendimiento juega un papel fundamental la creación de empresa. ¿Por qué? Porque lo que se busca con los emprendedores es eso, es buscar la forma de que ellos sean generadores de trabajo y a la vez constituir empresas. Y esto, pues, lo que en términos reales el emprendimiento busca es eso, es ampliar como esa cobertura y ese déficit de desempleo que hoy existe en un país como el nuestro. Y había tocado el tema de que, digamos, las situaciones de pandemia han conllevado a que las circunstancias del empleo en nuestro país sean cada vez más complicadas y que el emprendedor cada vez, digamos, vea con mayor dificultad la creación de empresas. Sin embargo, lo que en la práctica, pues, se quiere es que ustedes tengan una idea clara de cómo se puede crear una empresa y qué requisitos se tienen para poder tener una visión mucho más, por lo menos, clara para la creación y constitución de esa propuesta de valor, si lo quieren llevar a empresa. ¿Me escuchan ahora sí mejor? Sí, profe. Profe, sí, creo que sí. Ok. Bueno, ¿cuáles son los pasos de un proceso de creación de una empresa? O sea, vamos a suponer dos caminos que puede tener un emprendedor. La primera es una oportunidad de negocios que puede ser clara y se estructura en una empresa. ¿Para qué? Pues obviamente para poder conseguir recursos y sacar adelante esa idea. Hay otra que es con un entorno institucional, o sea, que mi idea pueda ser vendida a una empresa constituida y a partir de allí poder formalizar esa constitución de una sociedad y con base en esa sociedad puedo obtener los recursos. O sea, pueden existir esos dos posibles caminos dados, siempre y cuando lo que uno como emprendedor debe tener es evidenciar claramente que su idea o propuesta de valor sea competitiva y pueda ser sostenible, porque eso es lo que le va a generar la posibilidad de éxito en esa idea como emprendedor. Entonces, para poder crear empresas, yo tengo que tener esa visión clara de qué quiero, cómo lo quiero y para qué quiero, digamos, en términos generales, la constitución de la empresa. ¿Cómo se inicia una idea de una empresa? La primera es la detención de la necesidad, o sea, que nosotros tengamos claro que tenemos una oportunidad de negocios en virtud a qué? A que una propuesta de valor que yo he creado satisface una necesidad y que en términos prácticos puedo tener un segmento de mercado al cual le puedo llevar y que a partir de la comercialización de ello puedo tener una utilidad. Eso es como el primer elemento que es fundamental. Por eso nosotros construimos en las semanas pasadas lo que se llama un modelo de negocios y damos una propuesta de valor, estructuramos un segmento de clientes, nos dimos cuenta cuáles eran los requerimientos más necesarios y hicimos como un estimativo de un elemento de, digamos, de financiero del tema.
ahorita lo acabo de escalar a un plan de negocios e igualmente pues ese plan de negocios me tiene que dar esa posibilidad de visualizarlo antes de poder iniciar el tema empresarial. De ahí viene todo lo que es el proceso de producción, ¿sí? Y ese proceso de producción me va a permitir de alguna forma evidenciar la forma como yo voy a fabricar el tema. En el caso de las propuestas de valor que ustedes tienen, son propuestas que tienen mucha viabilidad en virtud a qué? A que son diseños de aplicativos, diseños de software, elementos que dentro de toda la tecnología de la información y la comunicación juegan un papel fundamental. Y esto hoy por hoy es un requerimiento a todo nivel. Entonces, lo que evidencia claramente que esa necesidad más llamémosla la oportunidad de su carrera, pues le da la posibilidad de evidenciar claramente que ustedes mismos sean los promotores de esa producción de esos software. Como, digamos, una vez yo tengo ese segundo punto, viene el tercero, que es el proceso de distribución. Y hoy por hoy, igualmente, las circunstancias dadas en el mundo entero me han permitido que las redes sociales y todo, absolutamente todo, tenga una oportunidad para distribuir productos de manera mucho más masiva y abierta. Y con base en ello, pues obviamente se ha disminuido muchos de los costos que anteriormente se daban para tener, digamos, una distribución y una comercialización más abierta a través de elementos dados. Hoy por hoy, todo esta tecnología pues se está trabajando a través de redes y eso es importante que nosotros lo tengamos como un marco de distribución y la mayoría de sus propuestas de valor lo llevaron a ese nivel, a distribuirlo de manera virtual, de manera de redes sociales, por medio de páginas web, etc. El cálculo de utilidades, obviamente esto me permite a mí tener una certeza clara de cuál es el margen de utilidad de la propuesta y esto lo hace desde los primeros esbozos financieros, cuánto me cuesta montarlo y cuánto me cuesta comercializar, cómo lo puedo comercializar, la cantidad para tener un margen de utilidad, cuánto me puede dar de margen de utilidad, cuánto requiero como capital para invertir y para poder poner en marcha la idea y a partir de allí la comercialización de ese producto, cuánto me va a generar como margen de utilidad. Con base en ello lo que hago es buscar alguien que me genere la financiación. Hoy por hoy estamos buscando un camino, como estamos terminando una carrera, a través de que el Estado me dé capital semilla para montar la empresa, pero pueden existir otras alternativas que son los bancos. Y para ello, pues obviamente los planes de negocio juegan un papel esencial dentro de lo que es la posibilidad digamos, de poder potencializar una idea y poder conseguir financiación para poder comercializar ese producto. Entonces son como los 5 pasos iniciales que uno debe tener, de detención de la necesidad, la forma de producción, cómo lo distribuyo, cuál es la utilidad y cómo voy a financiar un proyecto. Con base en ello, entro a desarrollar esta oportunidad de negocios, que ya a través de lo que es el modelo de negocios y el plan de negocios lo puedo tener claro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ya cuál es el producto o servicio, yo ya lo partí desde mi propuesta de valor, lo he trabajado, lo tengo claro. ¿Para quién y cómo venderlo? Pues es el tema de mercado, quién va a ser el consumidor, quién es la competencia, quién me va a proveer algunos elementos, cómo lo voy a distribuir y todo eso lo puedo hacer a través de un plan de mercado que me permite pues obviamente ver cómo mi producto o mi servicio se puede comercializar de mejor manera. ¿Cómo se hace el proceso de producción? Entonces uno puede tener un proceso de producción que es lo que hemos tratado a través del plan de negocio de construirlo, una serie de actividades. Esa serie de actividades, unos tiempos, unos requerimientos, unos responsables que me van a permitir de alguna forma poder tener claro ese plan de producción que me va a permitir saber los tiempos requeridos y los personal y los equipos requeridos para poder producir lo que yo quiero. ¿Quiénes? O sea, las personas que van a colaborarme. Yo tengo ya una necesidad de un personal que tengo que disponerlo y tengo que buscarlo. Entonces ya lo tengo claro a través digamos, de mi organización empresarial. ¿Con qué medios vamos a financiar esto? Entonces hay que buscar unos medios económicos que pueden estar dados, ya lo digo, a nivel del Estado, en las circunstancias que nosotros estamos a través del Fondo Emprender, aportándonos capital semilla o a través de fondos privados, a través de entidades bancarias que financien este tipo de proyectos. O sea,
Esta es una oportunidad siempre y cuando yo tenga claro como esa visión que en términos generales se está mostrando. ¿Cómo conformar los costos operacionales de la empresa? Entonces, para poder conformar estos costos operacionales, tengo que establecer tres, digamos, márgenes o tres, digamos, estrategias de montaje de ello. Unos costos de producción que están establecidos en los costos de la materia prima y de la mano de obra, de lo que es los equipos y materiales que yo requiero, o sea, unos costos directos que me van a cobrar. Me va a tocar pagar mano de obra, materiales para poder fabricarlos y, digamos, lo que es los equipos y la depreciación para el mantenimiento de ellos. Y unos costos indirectos que también pueden estar basados dentro de los costos de producción, que son los gastos de producción, de materiales indirectos, las manos de obras indirectas, los servicios públicos, el mantenimiento y reparaciones, los alquileres y arrendamientos del lugar donde va a funcionar, las asesorías y asistencias técnicas, los seguros, las depreciaciones de muebles y enseres y otros insumos que se pueden dar, que son costos de producción que normalmente se tienen que tener en cuenta. Unos gastos administrativos que son los sueldos de los directivos y empleados, unos honorarios que se dan a aquellas personas que se contraten por tiempo, útiles y papelería, servicios públicos, el tema de amortización cuando se tienen préstamos, los seguros que a veces se requieren para ese tipo de préstamos, la depreciación de bienes administrativos, los arriendos, impuestos y otros que pues obviamente están dentro de lo que se pueden considerar como costos indirectos. Y los gastos de venta, los sueldos de los vendedores, las comisiones, los embalajes y transporte, las publicidades y promociones, viáticos, los servicios públicos, los gastos de viaje y representaciones, los seguros, depreciaciones de los vehículos, siempre y cuando en muchos de los casos, pues obviamente las empresas requieran de ello. Todo esta, digamos, costos operacionales se hacen con base en ¿qué? En una visión muy general de cualquier tipo de empresa. En el caso nuestro, hay algunas particularidades especiales que tienen nuestras empresas. Obviamente, con base en estos listados, yo tengo que establecer cuáles se aplican y cuáles no. Pero en términos generales, hay unos costos operacionales directos que están basados en manos de obra, en todo lo que son los materiales directos que se requieren y unos costos indirectos que van dentro de los gastos administrativos y gastos de venta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Inversiones fijas o capital fija lo que se requiere. Hay unos activos que se llaman tangibles, o sea, que se pueden tener, que se pueden ver, y hay unos activos que son intangibles, ¿sí? Y es importante tenerlos en cuenta porque son inversiones que normalmente la empresa tiene que hacer. Dentro de los activos tangibles, o sea, que se pueden ver, hay unos que son depreciables y otros que no son depreciables. Entonces, por ejemplo, depreciables, ¿cuáles son? Las edificaciones, en razón a que pues obviamente hay que hacer mantenimientos, hay que hacer, digamos, algunas reparaciones rotativas. Todas esas instalaciones son depreciables en el sentido de que se deterioran, las maquinarias y equipos se deterioran, los muebles y enseres se deterioran, los vehículos se deterioran, lo que quiere decir que hay una depreciación, o sea, una pérdida de su valor en virtud a que aquí hay un desgaste y un uso. Los activos tangibles que no son depreciables generalmente son los terrenos, o sea, cuando uno tiene una propiedad, pues obviamente esa propiedad se tiende a tener un incremento anual, o sea que en lugar de depreciarse lo que hace es valorarse. ¿Sí? Es quizá dentro de los activos tangibles lo que más en términos reales puede dar una posibilidad de crecimiento o de un valor, de aumento de valor en términos generales. Dentro de lo que son los activos intangibles o diferidos o amortizables están todos los gastos de patentes o usos de marcas, el diseño, nombres comerciales, las licencias, las investigaciones y desarrollo, los estudios de factibilidad, los gastos de organización o gastos de instalaciones, gastos de puesta en marcha de una empresa, entrenamiento y capacitación. O sea, son activos que son intangibles porque no se ven, se tienen que pagar, ¿sí? Pero en términos generales no lo ven. Uno no ve la patente, sino sencillamente tiene que tenerla para poder comercializar un producto determinado. Uno no ve los diseños comerciales, nivel lo que viene detrás del software, porque en términos generales, pues ahí hay un know-how, un valor, digamos, intangible
que es lo que es el conocimiento y la experiencia que muchos de ustedes tienen. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta dentro de lo que son las inversiones fijas de una empresa. El proceso de financiación de un proyecto de emprendimiento tiene 8 pasos fundamentales. La primera es la clarificación del mercado y del plan de la empresa. Aquí juega el papel fundamental. Para poder yo financiar, pues obviamente tengo que tener un plan de negocios, que es lo que hoy hemos por lo menos terminado de construir y estamos revisando. Disminución y estructura operacional, o sea, buscar la forma de que tenga la menor cantidad de personas posible, solamente las que sean estrictamente necesarias para su operación, porque recordemos que entre más mano de obra haya, más capital de trabajo se tiene que incorporar, lo que quiere decir que el costo financiero es mucho mayor. Entonces ahí se establece un poco el dimensionamiento de la estructura operacional de la empresa. La identificación de las necesidades y montos de financiación, entonces establecer lo que veíamos al comienzo, si la necesidad es válida y si realmente los costos para el montaje y la mano de obra requerida, pues está de acuerdo con el plan de negocios propuesto y a partir de allí el modelo de financiación. Preparación y fundamentación de la empresa, entonces lo que en términos generales pues me da es que yo tengo que verificar todos estos estudios para poder presentar las solicitudes de crédito y que puedan ser aprobadas. Voy a poner un ejemplo. Uno puede tener, voy a poner, digamos, algo que conozco. Yo requiero una inversión en un proyecto agropecuario para una finca. Y lo voy a hacer a través de una entidad bancaria como es el Banco Agrario, por ser, digamos, la entidad de los campesinos. ¿Qué se requiere de ello? Pues obviamente se requiere el plan de negocios estructurado, pero además de eso, un balance que me permita evidenciar claramente que la persona tiene con qué pagar, más todos los estudios que realmente se requieren. Y en muchos de estos estudios están basados en los estudios de mercado, en los estudios de producción. En el caso del tema agropecuario, pues obviamente que la tierra tenga la disponibilidad para hacer el tipo de cosas. Y todo eso va dentro de una solicitud de crédito que puede ser aprobada o no aprobada. Si es aprobada, se desembolsa. A partir de allí, pues obviamente entra en un proceso de maduración de ese crédito, es que está sometido a ¿qué? A unas tasas de, digamos, de crédito, y eso se tiene que transar dentro de una maduración de ese crédito para poder generar todo el proceso de inversión a través de todo lo que se requiere en términos generales. Este mismo camino era el que nos mostraba cuando estábamos mirando el Fondo Emprender. Obviamente muchos de ellos estaban simplificados en pasos. Digamos, lo que hacían en términos generales hasta el paso 4 era la estructuración del plan de negocios con la asesoría, la solicitud estaba en la presentación a FONAE, la evaluación con base en la solicitud y evaluación. A partir de allí se aprobaba o desemprobaba y empezaba el desembolso. Estos mecanismos de desembolso estaban basados con unos indicadores de gestión que se verificaban para un año. Entonces, más o menos en términos generales, en los procesos de financiación de los proyectos de emprendimiento, en términos generales, son los mismos enmarcados dentro de la contextualización de la organización financiera que obligatoriamente esté dando el préstamo. Para poder yo crear una empresa es importante que nosotros antes de tomar esa decisión nos hagamos unas preguntas, ¿sí? ¿Cuántos socios van a ser las personas que van a crear la empresa? ¿Soy yo solo? ¿Voy a crearlos con algunas otras personas? Etcétera. Porque esto me permite empezar a visualizar como esa claridad de qué quiero yo tener como empresa. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos ahorita, las compañías simples por acciones, pues lo que las sociedades por acciones simples, o sea, las SAS, pues pueden partir a partir de una persona. O sea, yo puedo crear una empresa como socio único. Y a partir de ello, una vez vaya creciendo, puedo ampliarlo a otro modelo de sociedad. Pero lo importante es tener un poco esa claridad. ¿Cuántas responsabilidades desea asumir? O sea, ¿qué cantidad de responsabilidad usted desea asumir? Y si realmente vale la pena asumirlo solo. ¿Qué tipo de actividad voy a emprender? Entonces, voy a hacer una empresa de comercialización de software. Entonces, yo voy a cumplir con todos los requerimientos, voy a dedicarme a la producción y diseño de los software, a la comercialización y venta, a todo el tema administrativo. O sea, ¿eso voy a ser todero o quiero en términos generales buscar personas que me ayuden a
generar que esa responsabilidad sea compartida. Tipo de actividad que voy a emprender, qué impuestos quiero pagar, o sea, quiero saber si voy a pagar ICA, IVA, impuestos de renta, etcétera. Todo eso tengo que establecerlo. ¿Cuál es la dimensión económica de mi proyecto? Entonces ya tengo una idea, la mayoría de ustedes son empresas que requieren una inversión superior a los 100 millones de pesos, lo que quiere decir que hay una dimensión bien interesante dentro del punto de vista financiero. ¿Cuál es el nombre adecuado según mi modelo y objeto social? ¿Qué debo darle a mi futura empresa? Entonces, lo que quiere decir que un poco es empezar a visualizar marca y esa razón social que yo quiero tener. Será necesario estudiar detenidamente el objeto social a que se dedicará mi empresa para así definir sus actividades y no fracasar en el intento. Es importante esto porque a veces yo puedo tener, digamos, una empresa diseñada con única y exclusivamente comercialización de software, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, mantenimiento, porque se puede ampliar esa posibilidad y no la tengo clara dentro de lo que es el objeto social, pues obviamente me toca empezar a hacer todos los trámites para ampliar ese objeto social y poder llegar, digamos, a ese feliz término. ¿Cuál es el tipo de sociedad que realmente requiero? Entonces hay que hacer un análisis de las sociedades que están previstas en Colombia y a partir de allí tener una visión clara. ¿Cuál es el lugar estratégico, domicilio comercial, donde debo ubicar mi empresa o negocio para ser más competitiva? Entonces, lo que uno observa en términos generales es que hay unas preguntas que son fundamentales hacérselas antes de poder constituir una empresa, porque esto me va a servir ¿para qué? Para que en la práctica yo pueda tener una visión mucho más amplia y general y a partir de la respuesta que tenga a esas preguntas, decidir si definitivamente quiero tener la empresa o no, o puedo coger un camino donde digo yo más bien puedo venderle la idea o puedo hacerme socio de una empresa que ya esté montada a través de la idea o de la propuesta de valor que yo tengo. Entonces, es como esos caminos que tiene que uno que establecer. Determinar la forma jurídica. Entonces, ¿qué es la forma jurídica? Es la forma de la sociedad que yo voy a constituir, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta porque a partir de allí hay unas ventajas y también unos inconvenientes de esa forma jurídica que es bien importante conocerlas. ¿Para qué? Pues obviamente para saber si definitivamente vale la pena seleccionar una sociedad de un tipo o de otro y a partir de ello mirar cuáles son los pasos que yo puedo requerir para hacer la legalización de esa posible sociedad. ¿Cuáles son esas empresas o sociedades que yo puedo constituir desde el punto de vista del régimen jurídico colombiano? Sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades en comandita por acciones, sociedades comandita simple y sociedades por acciones simplificadas, que son las SAS conocidas. Entonces vamos a tratar de mirar cada una de ellas para que nos dé una idea muy general que nos permita visualizar qué son cada una de esas sociedades. Las sociedades anónimas tienen que tener un mínimo de 5 accionistas y obviamente esos accionistas deben tener, digamos, aportar un capital social que en la mayoría de los casos ese capital social está basado en acciones, ¿sí? O en partes de lo que es la compañía. Entonces, digamos, establecer ese tipo de elementos, ¿para qué? Para poder constituir eso. Debe tener una personería jurídica, o sea, una razón social establecida y haberla llevado a el registro en la Cámara de Comercio y en una notaría. Debe designarse un representante legal, hay una persona que lo representa, puede o no tener una junta directiva, en lo general siempre tiene una junta directiva. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con su capital social, o sea, el capital social establece el capital que las personas colocan. Entonces yo digo, voy a establecer un capital social de 100 millones de pesos y voy a dividirlo en partidas de 10 millones de pesos, o sea, 10 socios que aportan 10 millones y estas personas reporten hasta el capital social de la empresa, que son 100 millones de pesos. Debe tener una razón social única. En el caso de la sociedad anónima debe llevar seguida su nombre de las siglas SA, o sea, el nombre de la empresa y establecerlo para que la gente sepa que es una sociedad anónima. Las sociedades anónimas además tienen una característica fundamental, es que sus socios pueden tener una privacidad. Yo puedo constituirme en socio de una empresa, de una sociedad anónima,
con el nombre, digamos, de una empresa de X y a través de ello compró una parte del capital social de la empresa. Las sociedades limitadas pueden conformarse a partir de 2 o más socios. Y pues obviamente responderán, pues obviamente por las deudas contraídas, digamos en términos generales, no, aquí ya no, digamos, por el capital social, sino por el monto dado. O sea, esta tiene un nivel de riesgo mucho mayor en términos generales. Tiene que tener una personería jurídica, ya para eso tiene que constituirse ante notaría y en Cámara de Comercio tiene que tener obligaciones propias de la empresa y la empresa en términos generales, pues obviamente tiene que responder ante, digamos, con el capital social y obviamente extendido a los socios y con el capital social no se alcanza. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con el capital aportado en el momento de su constitución y digamos aquí en términos reales, hoy por hoy, esto se ha venido estableciendo, digamos, como uno de los inconvenientes que tiene las sociedades limitadas, porque en términos reales, digamos, 2 socios cuando entran a constituir una empresa y su capital social es muy bajo, generalmente 10 millones, y entran a hacer movimientos altísimos, lo que se busca desde el punto de vista legal es que las personas puedan responder. Y esto lo que hacen es que desde el punto de vista administrativo, pueda que no, pero desde el punto de vista penal sí. Y esto es lo que caería sobre el patrimonio de los socios. Debe tener una razón social única y obviamente esa razón social, que es el nombre, debe estar, digamos, colocársele la palabra abreviada de limitada. Puede estar constituida por 2 y hasta 25 socios. Cada uno de ellos tiene un aporte de un capital social establecido con el valor, digamos, con una parte del valor total social de la empresa. ¿Qué más? Pues cada uno de sus socios, pues obviamente tiene un porcentaje de la empresa y las decisiones se tomarán en consenso, a diferencia de las sociedades anónimas que la junta directiva toma las sociedades para que el gerente o el representante legal las ejecute. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Se está oyendo mejor? Sí, profe, ya no hay problema. Ok. Cuando una o más personas, vamos a ir a lo que son las sociedades comanditas. Cuando una o más personas se asocian y comprometen responsabilidades sobre acciones sociales y otras sobre socios, digamos, de manera limitada, se denomina constitución de sociedades comanditas. Y esta puede ser de 2 tipos, sociedades comanditas simple o por acciones. Cada una de ellas presenta una forma de darse. Yo las traté de clasificar en estos 2 cuadros. El capital social de una comandita simple está constituida por aportes sociales de los socios comandatarios y los colectivos o en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es un comanditario, digamos una sociedad comanditaria? Yo puedo tener una sociedad comandita creada por 2 sociedades limitadas. Y cada uno de esos socios comanditarios quiere decir que son los representantes legales de esas sociedades limitadas. Puede ser igualmente una sociedad limitada y una sociedad anónima, los creadores de ellos, y cada uno de los representantes serán esos socios comanditarios que pues obviamente se dan. Eso en una simple. En una por acciones se constituye por partes sociales, o sea, se le da un valor de 100 partes o de, digamos, de un porcentaje y la constitución la está estableciendo el porcentaje de accionarios que tengan. Si yo tengo más del 51%, tengo el control de esa sociedad comanditaria. Entonces, colocando el caso anterior, lo que veíamos claramente era que uno de esos socios comanditarios puede tener la mayor cantidad y a partir de allí puede tener el control y el manejo de esa sociedad comandita por acciones. Aplicación de las normatividades, pues obviamente las normatividades de la sociedad colectiva, o sea, ya dadas donde aparecen los comanditarios con las sociedades, las responsabilidades de la limitada o anónima, que son los socios gestores, obviamente, y que conforman de alguna forma la sociedad que se está creando.
Esta mismo sucede con las acciones, o sea, las normas de la sociedad colectiva, pues obviamente están generadas por los gestores y por las sociedades de carácter limitado o anónimas que normalmente se da. Aplicaciones de la normatividad asimiladas se ajusta mucho a lo que son las sociedades anónimas, o sea, en las simples. ¿Qué quiere decir? Que responden hasta los capitales que está creada la sociedad comandita simple, mientras que en el caso de las limitadas, pues obviamente igualmente por la capacidad económica que tienen, pero recordemos que en muchos de los casos puede trascender al tema penal, o sea, puede ir mucho más allá. Cesión de acciones, las sesiones de acciones se hacen a través de escritura pública, en el caso de comandita simple, al igual que en la comandita por acciones, pues obviamente con modificaciones en los estatutos en la por acciones, y esto ¿qué me genera? Que los socios que vendan parte, pues obviamente tienen que darle la entrada a los socios nuevos para que ellos puedan generar, digamos, una opción de representación de la sociedad. Las disoluciones están dadas por la disminución del capital social o por la pérdida, digamos, de todo lo que son el capital social establecido. Y en términos generales en la comandita simple, en la comandita por acciones, con una pérdida que reduzca el capital social en un 50% o menos, se puede acabar la sociedad comandita. Entonces, importante tener claro que las sociedades comanditas generalmente se hacen a través de colectivos, que son de sociedades anónimas y limitadas constituidas, y pueden constituirse como simples o como comandita por acciones. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. La sociedad por acciones simplificada o SAS. Obviamente es el modelo ideal para emprendedores. A través de la ley 1258 del 2008, pues obviamente se empezó a crear esto, ¿sí? Y se busca en términos generales darle garantías a estas empresas que se crean teniendo, digamos, unos periodos, digamos, que le permite de alguna forma poder recoger recursos financieros y facilitar muchas de las prerrogativas que el Estado propicia. De hecho, por ejemplo, a través de digamos, de fondos como el Fondo Emprender, facilita para que los emprendedores creen este tipo de empresas. Y obviamente se le da unos plazos mayores para que puedan, en términos reales, poder cumplir con los requerimientos tributarios que se están generando. Estas sociedades, en muchos de los casos, no, en todos los casos se tiene que registrar ante la Cámara de Comercio y tiene que cumplir igualmente todas las funciones en cuanto a la duración indefinida de la creación de la sociedad, el objeto social, digamos el capital social que en términos generales quiera yo darle a la sociedad. Recordemos que ese capital social es fundamental para poder tener, digamos, algún respaldo en muchos de los casos dados. Entonces, de ahí la importancia que se trae con la creación de empresas a través de lo que son las sociedades por acciones simplificadas. En términos generales, se busca ¿para qué? Para favorecerse de muchas de las prerrogativas que el Estado se están dando. Entonces, esta, digamos, es la más recomendada para que los emprendedores, pues, se puedan constituir. Y hoy por hoy, si uno revisa en los registros de las cámaras de comercio, es la empresa que más, digamos, están creadas en virtud a qué? A que solamente se requiere que a partir de una persona pueda ser la que en términos generales pueda crear esa empresa, y a partir de allí puede tener unas prerrogativas bien interesantes, porque en algunas zonas del país por lo menos dan apertura para que durante un tiempo prudencial no paguen impuestos. De hecho, por ejemplo, hace alrededor de unos 5 o 6 años aquí en el eje cafetero se abrieron ese tipo de exenciones, aún creo que están abiertas para poder crear empresas de acciones simplificadas y con base en ellos tener unas prerrogativas bien interesantes desde el punto de vista tributario. ¿Cuáles son los pasos para crear una empresa? Los pasos para crear una empresa, pues en términos generales, es la verificación y disponibilidad del nombre ante la Cámara de Comercio. Recordemos que la Cámara de Comercio es donde se registran todos los nombres y a partir de allí uno puede entrar a la página y colocar el nombre para verificar si existe alguna disponibilidad de ese nombre, y si la hay, uno puede imprimir el tema y ir y registrar ante la notaría el nombre, porque digamos no existe una empresa que tenga ese nombre.
Esto con un propósito, con el propósito de que no haya esas demandas que hoy se tienen con el tema de la privacidad de las marcas, ¿sí? Hace muy poco hubo un problema porque una empresa quiso colocarle el nombre, por ejemplo, de un futbolista, yo no recuerdo si fue, creo que fue Falcao, y obviamente ya tenían registrado su marca con el nombre y no lo podían dar porque lo que en términos generales querían utilizar, digamos, la imagen de esa persona como nombre de una empresa. Entonces, este registro que la Cámara de Comercio hace, pues le permite a uno tener una claridad sobre el nombre que uno le va a colocar a su empresa. Una vez se tiene eso, se presenta el acta de constitución y los estatutos de la sociedad ante un notario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener un acta donde me reúno con los socios, o si no es un único socio, donde yo aclaro que a partir de ese momento me quiero constituir en empresa, y tengo que tener unos estatutos, el nombre, objeto social, la dirección comercial y unas características dadas para cada uno de estos, o sea, cuáles son el objeto social, qué es lo que va a hacer la empresa, a partir de allí, si te va a meter el representante legal, cuáles son las funciones del representante legal, si va a tener un revisor fiscal, las funciones del revisor fiscal, o sea, toda una serie de elementos dados que nos va a permitir en términos prácticos poder establecer cuáles son los criterios que esta sociedad va a tener para poderlos protocolizar y notarizar. La protocolización y notarización lo que quiere decir es que usted lo elevó a escritura pública y quiere decir que ya para tenerlos que cambiar tiene que hacer modificaciones sustanciales y llevarlas a ello. Yo no puedo hacer cambios en el camino y modificar, no. Me da la certeza de haberla protocolizado y llevado a un notario para que él haya, digamos, sido garante de que la constitución de la empresa tiene esas características, y eso es lo que me permite a partir de allí poder tener una escritura pública de la sociedad y poder obtener copias de que es una empresa constituida y formalizada en un país como Colombia. Entonces, ahí está el tercer paso, la firma de la escritura pública y la obtención de una copia en caso de que se requiera. El cuarto paso es la inscripción de la sociedad y el establecimiento comercial en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. ¿Qué es eso? Es que las cámaras de comercio lo que hacen es registrar todas las empresas dentro de lo que son, digamos, las características propias de ellas. Digamos, el CEO lo que hace es que me lo establece dentro de un sector y en la Cámara de Comercio evidencia claramente que corresponda a ese sector y le da un registro mercantil que es el que anualmente usted tiene que renovarlo. El quinto paso es la obtención de una copia del certificado de existencia y representación legal que se lo entrega a la Cámara de Comercio, ¿sí? O sea que ya hay una existencia y una representación legal que le garantiza que esa empresa está dada. Luego, con base en ello, se tiene que escribir ante la DIAN, ante impuestos del orden nacional, para que nos den un número de identificación tributario, que es con el cual vamos a poder pagar los impuestos, tanto de renta, como IVA, como ICA, o todos los impuestos que de alguna forma estemos obligados a dar. Si va a abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa, le van a exigir todos estos tipos de papeles que anteriormente se están dando. Obviamente, allí para constituir una sociedad se debe haber depositado el capital social establecido y con base en ello, pues obviamente empezar a hacer los desembolsos. En caso tal, digamos, de que usted consiga fondos de una entidad financiera del orden público o privado, pues obviamente se tiene que tener una cuenta bancaria para poder depositar esos costos. Inscribir los libros de comercio ante la Cámara de Comercio, que son esos libros de los diarios de consumo donde se verifica un poco que haya una seriedad en el manejo contable. Hay una inscripción ante la Administración de Impuestos Municipales en caso tal de que se requiera, por ejemplo aquí en muchos de los casos ante las oficinas de planeación o de Hacienda. Obtener conceptos favorables del uso del suelo de la Secretaría de Planeación o de la Curaduría si es una industria establecida. Inscribir la compañía ante la Caja de Compensación Familiar, el SENA y el ICBF. Es importante tenerlo esto, ¿por qué? Porque hoy por hoy este tipo de cosas le dan unas garantías en términos, digamos, de prerrogativas en cargas tributarias.
Se debe inscribir la compañía ante la administradora de riesgos profesionales, la que ustedes decidan, inscribir los empleados al sistema de pensiones, inscribir los empleados al Sistema Nacional de Salud, obtener certificaciones de higiene y sanidad de la Secretaría de Salud, obtener el certificado de bomberos y notificar la apertura del establecimiento comercial a la Secretaría de Planeación Municipal vía correo, digamos en términos generales. Lo que evidencia claramente de que el constituir una empresa en nuestro país, si bien son 17 pasos, muchos de los cuales pues se pueden hacer hoy virtualmente y pueden uno manejar y un poco visualizar, digamos, cada uno de esos pasos de manera mucho más sencilla y expedita en la constitución de una empresa. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Bueno, parece que no. Hay que, digamos, las gestiones tributarias, en términos generales, nos permite visualizar qué tipo de impuestos yo voy a pagar. Impuestos sobre la renta y complementarios. Ya cuando uno tiene una empresa, obligatoriamente, automáticamente le toca declarar renta como persona jurídica. Entonces, toda empresa, por pequeña que sea, tiene que presentar declaración de renta anual. Y se establece, digamos, fechas diferenciales tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Las personas naturales son las personas que tienen un capital que obviamente lo obliga a declarar renta. Impuestos sobre las ventas en caso de comercializar productos, entonces se tiene que tener un impuesto sobre la renta, sobre las ventas. Si se tiene que hacer retención en la fuente, para cada uno de estos puntos, obviamente hay una reglamentación establecida y esto, el contador de las empresas nos van a decir aquí cuáles se pueden, se tienen que obligatoriamente cumplir y cuáles no. Impuesto de industria y comercio, impuesto complementario de avisos y tableros, por ejemplo, este último, es si obviamente yo voy a tener un establecimiento comercial al público y obviamente voy a colocar avisos y letreros, entonces tiene que pagar un impuesto. Entonces, todos, nuevamente reitero, las gestiones tributarias es mejor que las haga un contador que le permita a uno tener una visión clara de cuáles son los impuestos que normalmente se tienen que pagar para no cometer errores. Gestiones de funcionamiento, entonces tengo que tener los permisos que se requieran, tanto ambientales como obviamente para el funcionamiento mismo de ellos. Si va a ser va a ser de alimentos, curso de manipulación de alimentos, pagos de derecho de autor si va a colocar música, registro de marcas si voy a patentar una marca o voy a trabajar con una marca, un registro nacional de exportadores si voy a exportar, un registro ante el INVIMA si realmente se requiere porque es un producto dado. En términos generales, nuestras empresas pueda que no estén, digamos, metidas dentro de estos, pero pues ya vimos que hay algunas normas que normalmente se deben cumplir. La gestión laboral, de legalización laboral, ya lo decíamos, como mínimo tiene que estar inscrita la empresa ante el ISF, Caja de Compensación Familiar, riesgos profesionales y todos los empleados que estén deben constituirse. Así sea con capital de semilla, recordemos que todas estas normas legales se tienen que cumplir porque son unos indicadores que normalmente el Fondo Emprender me va a exigir. Se debe inscribir ante la Administración de Riesgos Profesionales, afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, de salud y de pensiones, a los fondos de pensiones, afiliar al trabajador al fondo de cesantías, ¿sí? Inscribirlo ante la Caja de Compensación Familiar, revisar todo el reglamento de trabajo para no incurrir en normas, elaborar los programas de seguridad industrial y tanto de la salud ocupacional como el reglamento de higiene para la misma empresa. Son protocolos y elementos establecidos que normalmente los tiene que uno tener claro para, pues, obviamente cumplir con la empresa. Otras gestiones, la estructuración de un sistema contable, hoy por hoy ya lo decía desde la clase pasada. Hoy hay programas contables que en muchos de los casos puedo yo contratar si quiero y que me los llevan externamente. Y esto me permite, obviamente, tener un registro y un control, digamos, de toda la empresa desde el punto de vista contable. Registrar los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio, donde se evidencia claramente que hay un domicilio principal. La certificación del registro de marcas y lemas si se requiere, y el depósito del nombre o, digamos, la señal comercial, digamos que es como la marca que uno puede tener en términos reales dados. ¿Hasta ahí es claro? Profe, una pregunta. Señor.
Pues, a ver, lo pongo en contexto. Resulta que pues, yo estuve haciendo un trabajo el semestre pasado con una empresa y pues en ese trabajo pues, existía una normatividad en la empresa de que se tenían que tener ciertos requisitos para empezar el trabajo, igual la empresa, pero que otros se podrían, digamos, ir desarrollando y entregarlos a final de ese año, ¿sí? Pero mi pregunta surge acá de este tema. ¿Todos estos son documentos o cosas que se deben de tener antes de constituir la empresa o pasa lo No, mismo? pueden ir en camino. O sea, yo puedo tener, digamos, si voy a constituir la empresa, lo primero que tengo que hacer es los primeros puntos que estaban dados dentro de los 7 pasos, ¿sí? Dentro de estos, los primeros. El nombre, lo que son la constitución, que es el acta de constitución y los estatutos de la sociedad, la firma de la escritura pública y si yo quiero registrarlo ante la Cámara de Comercio, digamos, como para poder tener, digamos, la formalización de ello. ¿Qué es lo que en términos reales yo puedo ir haciendo? Es que ya con los certificados de existencia y representación puedo ir caminando para aquello. O sea, yo ya constituí la empresa y tengo unos tiempos para poder ir generando todo lo que es el número de identificación tributaria, un poco como ir metiéndonos cosas. Y cuando voy incorporando personas, puedo ir estableciendo ello. Es más, yo puedo en términos reales, digamos, decir, yo voy a trabajar los 3 primeros meses solo, no lo voy a constituir. A partir del 4.º mes que voy a empezar a meter personal, lo puedo hacer. Entonces puede tenerse eso, porque recordemos que una vez yo inscriba ante la caja de compensación familiar, ante eso, tengo que hacer los reportes para, pues obviamente así sean ceros, pero en términos reales tengo que hacer los reportes para que, digamos, la formalidad de ese compromiso que yo adquirí al inscribirlo, pues obviamente se dé. Entonces, dando respuesta concreta a su pregunta, yo puedo hacerlo en el tiempo. Puedo hacerlo en el tiempo y en términos generales cuando yo lo estime conveniente. Y eso pues te lo va a dar quien maneje un poco el tema legal de tu empresa. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esto? Hoy, digamos, para esta actividad, la idea es hacer estos 2 puntos. Responder las preguntas que vimos anteriormente para la empresa, si ustedes quieren hacerla, sería bueno, es como hacer ese arqueo de preguntas y visualizar si realmente vale la pena realizarla o no. Y la segunda, realizar las siguientes actividades. Obviamente, explicar la forma de constitución jurídica que le gustaría a usted tener. Además a eso, establecer qué ventajas e inconvenientes puede tener esa forma de constituir esa empresa. Determinar de alguna forma lo que se requiere para legalizarlo en términos prácticos esa sociedad y explicar cada uno de esos pasos, o sea, los pasos que me permiten para constituir, digamos, en términos generales, la empresa de una manera más formal. En otras palabras, mirar por lo menos en términos reales los pasos primeros que yo organicé, ¿sí? En términos reales hasta, digamos, lo que es el punto 6º, lo que es el número de identificación tributaria. Poder tener claro cuáles son los pasos que requiero yo para poder constituir hasta el número de identificación tributaria en términos generales para la creación de una empresa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Tomás Alva Edison. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe. Okay. No, señor, gracias. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, que le rindan la tarea y quedamos atentos a cualquier cosa. ¿Listo? No, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Chao.